En la era digital en la cual vivimos, la tecnología avanza a pasos agigantados y hoy tenemos el privilegio de tener a un verdadero experto entre nosotros. Juan Carlos Canteo es un profesional en el campo de redes y seguridad informática, liderando proyectos de soporte e implementación a nivel regional para grandes empresas. Bueno, él nos va a hablar y abrir las puertas y a conocer cómo reducir riesgos con el uso de inteligencia artificial y también la automatización, así que le damos la bienvenida a Juan Carlos Canteo. Buenas tardes, mucho gusto. Como bien me presentaron por ahí, mi nombre es Juan Carlos Canteo, yo formo parte del equipo de Fortinet, específicamente en el área de ingeniería para la región de Centroamérica, específicamente Guatemala y Nicaragua. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de el riesgo y las operaciones de seguridad y cómo nosotros vemos el impacto y el marco de trabajo que se puede realizar respecto de las operaciones de seguridad. Vamos a hablar un poco en la agenda acerca de cuáles son los retos y las prioridades respecto a las operaciones de seguridad. Vamos a hablar un poco acerca de cómo nosotros en Fortinet podemos ayudar. Hay un estudio reciente que hizo ESG que habla acerca de cómo el introducir inteligencia artificial y automatización ayuda a eficientar las operaciones de seguridad al punto en el que nos ayuda a reducir cuantificablemente cómo nosotros respondemos ante un incidente, ¿verdad? Si alguien pudiera decirnos o levantar la mano y decir cuánto cree aproximadamente que nos tardamos en detectar y responder a un incidente en promedio, en horas, por un premio. ¿Quién se anima? 20 horas. No, más. ¿Quién da una segunda opinión? No todos al mismo tiempo, no entiendo. Alguien dijo 20 aquí, luego dijeron por allá. 36 a 48, ¿hay alguna tercera opción? 60 horas. No, aproximadamente 168 horas es lo que nos tardamos en detectar, identificar y responder ante un incidente. Y, fuiste tú, ¿verdad? Sí, gracias. ¿Y qué me podría decir? ¿En qué factor ustedes creen que podríamos reducir esta cifra introduciendo inteligencia artificial y automatización? ¿Hasta cuánto se les ocurre que podríamos reducir este número? 0.12 segundos. No tanto, no tampoco, pero sí. Aquí está el segundo patrón, es el que más cerca va a estar. Aproximadamente menos de una hora, ¿verdad? Entonces, te voy a pasar por aquí tu premio, gracias. Entonces, aproximadamente menos de una hora. Y hoy vamos a hablar acerca de todo eso. Vamos a hablar un poco qué tienen que ver las herramientas, pero principalmente en qué tiene que ver cómo las herramientas interactúan, ¿verdad? Al final no es un tema únicamente de tener las herramientas que nos ayuden a hacer esto, sino de cómo estas herramientas interactúan para hacerlo. Entonces, ¿cuáles van a ser los principales retos para 2023 en adelante, verdad? Ya 2024. Primero, las brechas de seguridad y la pérdida de información, ¿verdad? Luego el ransomware y finalmente la complejidad. El ransomware siempre va a ser como el coco, ¿verdad? Nuestra pesadilla más grande va a estar por ahí rondándonos siempre. Pero la complejidad también es importante, es importante tomar en cuenta a qué costo en materia de complejidad nosotros estamos introduciendo seguridad en nuestras organizaciones, ¿verdad? Y al final, las organizaciones tienen la perspectiva general de que las operaciones de seguridad tienden a complicar las cosas, ¿verdad? Si quisieran levantar la mano todos los que hacen operaciones de seguridad dentro de su empresa, tienen definidas las operaciones de seguridad que hacen dentro de su compañía, tienen las personas, los procesos correctamente definidos, tienen específicamente detallado qué pasa en caso de algún incidente con todo y su respuesta. Excelente, estoy en el lugar correcto entonces. Vean, entonces, ¿cuáles van a ser las fuentes de estos retos? Primero que todo, hay un panorama de amenazas muy cambiante, ¿verdad? Todo lo que ustedes ven en materia de avances tecnológicos, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, no solo está funcionando para el bien, ¿verdad? Sino también los atacantes están utilizando estos avances tecnológicos para crear amenazas cada vez más fuertes. Y ese es el principal reto que se identifica, ¿verdad?
El siguiente reto importante es la superficie de ataque. Hay una explosión de la información, estamos empezando a usar nube privada, nube pública, colocation, las personas se llevan su computadora de la empresa, están en cualquier lado. Entonces la superficie de ataque se va a ampliar sumamente, por lo que necesitamos también afrontar este reto. Y el volumen y la complejidad de las alertas se ha incrementado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros empezamos a colocar herramientas, y lo que esas herramientas me empiezan a devolver a mí es una marea importantísima de eventos a volúmenes que no son manejables para los equipos de tecnología y de seguridad. Ahora entonces, ¿cuáles son las prioridades? Viendo un poco cuáles son los retos, cuáles son las prioridades que se identifican. La primera, el favorito de 2023 y el favorito de 2024, pienso yo, la inteligencia artificial, ¿verdad? ¿Cómo nosotros empezamos a utilizar inteligencia artificial para detectar amenazas más rápido? Esa es la primera prioridad. La segunda prioridad, ¿cómo nosotros centralizamos el monitoreo, ¿verdad?, para acelerar la respuesta? Esa es la segunda prioridad. Y al final lo que nosotros vamos a ver es que yo les voy a mostrar cómo nosotros vemos las operaciones de seguridad en materia de esas primeras dos cosas, ¿verdad? Detección más rápida con inteligencia artificial y correlación y monitoreo de eventos para acelerar la respuesta. Y por último, combatir la complejidad de seguridad con productos integrados. Al final, no sé quiénes aquí están familiarizados con el concepto que Gartner acuñó hace unos años de Cybersecurity Mesh, pero lo que dice Gartner es que ya no tenemos que ir a por el best of breed, ¿verdad?, a tener lo mejor de cada cosa, sino que lo que tenemos que buscar es que tenemos que tener lo mejor para nosotros, ¿verdad?, lo que más se integre a nuestro ambiente, en materia de explotar APIs, etcétera, etcétera. Entonces, combatir la seguridad, la complejidad en la seguridad con productos integrados, esa es otra de las prioridades. ¿Cómo nosotros ayudamos a esto o cómo nosotros vemos la ejecución de estas prioridades y el combate a los retos que les expliqué anteriormente? Entonces, hay un estudio, esto si quieren después en el cóctel o cualquier cosa nos podemos platicar, nosotros se los podemos hacer llegar completo. Es un informe que habla cuáles son los beneficios cuantificables del Security Fabric de Fortinet en las operaciones de seguridad, pero básicamente esto lo que indica es que es una serie de encuestas y explicación de la arquitectura y todo, pero al final el resultado, y se los voy a mostrar cuando terminemos la charla, es que la reducción es de 168 horas en detección-respuesta a menos de 1 hora. Ese es el factor de reducción que estamos buscando en aumento de eficiencia de las operaciones de seguridad. Entonces, si ven del lado derecho hacia abajo, ahí hay una como casita, ¿verdad? Esa casita la vamos a ir explicando pedacito por pedacito, ¿verdad? Pero ustedes vayan pensando que es una casita, ¿verdad? Y esta casita se forma de dos grandes partes. La primera es a lo que nosotros llamamos EDP, o Early Detection and Prevention, Protection, perdón. Y la segunda se llama CARA, ¿verdad? Vamos a empezar con la primera parte, EDP. Y básicamente lo que nosotros buscamos acá es cuáles son las soluciones que hagan uso de esa inteligencia artificial para ayudarme a detectar amenazas más rápido. Generalmente cuando nosotros hablamos del concepto de operaciones de seguridad, nosotros nos queremos ir a la parte número 2, correlación de eventos, SIEM, orquestación de la respuesta automática, SOAR, ¿verdad? Equipos de personas, respuestas a incidentes, etc. Pero si nosotros no tenemos un esquema de detección temprana utilizando inteligencia artificial que alimente toda esta parte de correlación, respuesta, etcétera, nosotros no vamos a lograr el resultado que esperamos porque para empezar hay cosas que no vamos a ver, ¿verdad? Y aquí es donde entran las tecnologías que hacen uso amplio de inteligencia artificial, como por ejemplo el EDR, ¿verdad? También la parte de UEBA o User and Entity Behavior Analysis, ¿verdad? Todo lo que es detección de comportamiento. Entra también NDR o Network Detection and Response, ¿verdad? La capacidad de leer los flujos de red y en base a eso aplicar inteligencia artificial y detectar amenazas internas, no a nivel de dispositivos, ¿verdad?, sino a nivel de red. La parte de Deception, para los que no estén familiarizados con el concepto de Deception, es como engaño, ¿verdad? Es el uso de honeypots, el uso de decoys dentro de la red, poder poner una carnada para los atacantes, ¿verdad?, y que ellos ataquen estos dispositivos vulnerables que nosotros colocamos
y de esa forma nosotros detectar atacantes internos, ¿verdad? Con un alto porcentaje de confianza, ¿verdad? Eso también estamos hablando acá. Y finalmente, el monitoreo de riesgos digitales o External Attack Surface Management, que es cómo nosotros podemos diagnosticarnos permanentemente como organización respecto de lo que los atacantes ven desde afuera, ¿verdad? Aquí estamos hablando de qué servicios nosotros tenemos publicados, dónde está nuestro footprint en activos digitales a nivel geográfico, a nivel de nubes, a nivel de data centers, cómo nos ven los atacantes en el dark web, se está hablando de nuestra organización en algún foro, hay credenciales relacionadas con nuestra organización que fueron brechadas en terceros, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con nosotros y con nuestra seguridad, pero que es información de nosotros que está perdida allá afuera. Entonces, ese es como el techo de esa casita, ¿verdad? Este techo de esta casita es todo lo que está allá afuera, todo lo que no depende de mí, pero que yo tengo que monitorear. Porque si yo no monitoreo esta información, yo no voy a saber si algo pasó. No voy a saber si alguna persona de mi organización tomó el correo de la empresa, se creó una cuenta en la aplicación del gimnasio, luego al gimnasio lo brecharon y con esa misma credencial que lo utilizó, que es de mi dominio, regresaron y se loguearon en mi dominio, ¿verdad? Sin que yo haya tenido ningún tipo de brecha de información o de fallo en mis procesos de seguridad, pero un tercero, ¿verdad? Entonces, esa parte también es importante y también forma parte de este EDP, ese techo de esa casita, ¿verdad? Ese cómo me ven desde fuera. Ya no basta únicamente con que yo sepa qué está pasando dentro. Y el monitoreo del dark web, ¿verdad? Estamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué dice al final ESG, o digamos el estudio que nosotros hemos realizado? Indica que si tenemos nosotros la presencia de este tipo de herramientas, pero sobre todo en general el concepto del uso de inteligencia artificial, nosotros reducimos el tiempo de identificación de amenazas de 168 horas o más a menos de 1 hora, o segundos, ¿verdad? Solo, no 0.62, pero casi le pegaste. Y el tiempo que te toma a mí categorizar esas amenazas también se reduce de 8 horas a 10 minutos y el tiempo que me toma a mí contener en materia de aislamiento, etcétera, etcétera, es de aproximadamente 4.2 horas a 1 minuto, ¿verdad? Recordemos que cuando nosotros queremos medir estas operaciones de seguridad hay 2 formas de medirlas. La primera es tiempo y dinero y la segunda es dinero. Y el tiempo me va a ayudar a eficientar a mis personas, a invertir menos plata en equipos de respuesta, a que obviamente yo tenga menos riesgo económico de lo que voy a perder a la hora de una brecha informática, etc. Entonces, tiempo y dinero son 2 métricas muy importantes que vamos a estar platicando el día de hoy. Entonces, el objetivo es hacer uso de estas herramientas que ya incluyen el uso de la inteligencia artificial para poder hacer detección temprana de estas amenazas, categorización y containment, ¿verdad? O contener estas amenazas también más rápido. Y que todo esto alimente a la segunda parte de la casita, que va a ser el CARA, ¿verdad? O la parte de Central Analytics and Response Automation, ¿verdad? Analítica centralizada y automatización de la respuesta, ¿verdad? Y aquí ya no vamos a hablar tanto de la casita, sino vamos a hablar de un triangulito, ¿verdad? Ese triangulito incluye diferentes herramientas que me van a ayudar a hacer esa centralización de la analítica y automatización de la respuesta, ¿verdad? Generalmente, cuando hablamos de operaciones de seguridad, todos quieren empezar por aquí, ¿verdad? Todos salimos a comprar un SIEM, pero todo lo que está detrás, en la parte de detección, es algo que también tenemos que tomar en cuenta. ¿Con qué vamos a alimentar nosotros a este triangulito que les voy a mostrar, ¿verdad? Entonces, el objetivo es, ya cuando hablamos de centralización de la analítica, es poder tener una herramienta que me permita correlacionar información, ¿verdad? Generalmente esto es un SIEM, ¿verdad? Todos estamos familiarizados con el concepto, ¿verdad? Luego es la parte de orquestación de la respuesta, que aquí estamos hablando de SOAR, ¿verdad? Entonces, el proceso es, el SIEM digiere la información que generan las herramientas de detección temprana y lo trasladan al SOAR para que el SOAR pueda realizar una respuesta automática, ¿verdad? Y entonces yo empiezo a partir de los casos de uso, parto a casos de respuesta, ¿verdad? Ejemplo, tengo un usuario que se está conectando a un servidor de comando y control, ¿ok? Entonces la respuesta automatizada para eso va a ser tomar ese indicador de compromiso, validarlo en alguna red de inteligencia,
recibir de regreso la confirmación de ese indicador de compromiso y luego ir a todas las herramientas de seguridad en las que yo pueda realizar algún tipo de bloqueo relacionado con ese indicador de compromiso, ¿verdad? Esta es una actividad que generalmente nosotros hacemos de forma manual, ¿verdad? Revisamos una consola de un antivirus, encontramos un log, ese log tiene un IP, voy a Virus Total o a FortiGuard o qué sé yo, valido eso, identifico que es un identificador de compromiso confirmado y luego voy a firewalls, a consolas de antivirus, a consolas de protección de correo electrónico, a cualquier tipo de herramienta de seguridad que yo tenga y voy a empezar a hacer esos bloqueos, ¿verdad? El propósito es automatizar esa parte también, ¿verdad? Y por último, la parte de XDR, ¿verdad? Aquí ya introducimos de nuevo el concepto de inteligencia artificial y empezamos a hablar de cómo nosotros utilizamos esos mismos motores de inteligencia artificial que usan, por ejemplo, a las soluciones de EDR y las hacemos alrededor de diferentes tecnologías, ¿verdad? XDR es de esos acrónimos engañosos. Depende de yo a quién le pregunte, va a ser una cosa o va a ser otra. O va a funcionar de una manera o va a funcionar de otra manera, ¿verdad? ¿Cómo lo visualizamos nosotros? Es poder utilizar ese mismo motor de inteligencia artificial que yo uso en una solución de protección de endpoint para detectar amenazas, utilizarlo para detectar diferentes fuentes de información alrededor de lo que nosotros llamamos Security Fabric, que es toda la integración de nuestras herramientas, para poder encontrar amenazas, ¿verdad? Entonces, el resultado de este CARA es que tengo que el tiempo para investigar una amenaza va a reducirse de 6 horas a 1 minuto. Y el tiempo para remediar las amenazas se va a reducir de 12.5 horas a entre 5 y 10 minutos. Recordemos que al final todas estas eficiencias en tiempo se traducen en personas y se traducen en dinero, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros querramos explicar a los stakeholders de nuestra compañía o querramos colocar nuestros proyectos de operaciones de seguridad en métricas, el tema tiempo va a ser muy importante, ¿verdad? Porque el tema tiempo es como, un ataque informático es como un infarto, ¿verdad? Mientras más rápido se trate, más oportunidades tengo de quedar nítido, ¿verdad? Si me tardo mucho, pues no, ¿verdad? El riesgo se aumenta. Entonces, pues cuantificar, ¿verdad? Utilizar este tipo de herramientas, pero sobre todo poder cuantificar el impacto de esas herramientas en mi ambiente. ¿Y cuál es el resultado de esto? El resultado de esto es la casita, ¿verdad? Esta casita que tiene diferentes herramientas. Y esta casita, nosotros en Fortinet tenemos un portafolio sumamente amplio de herramientas. No voy a profundizar en esas herramientas el día de hoy. Pero nosotros tenemos todos los elementos de la casita, ¿verdad? Desde los cimientos, que van a ser las herramientas de detección utilizando inteligencia artificial, pasando por las paredes de la casa, que es toda esa detección, monitoreo de dark web y detección de cómo me ven desde fuera, y terminando con el techo de esa casita, que es esa analítica centralizada y esa respuesta automatizada, ¿verdad? No sé, quizás estamos construyendo la casita y vamos por los cimientos, vamos bien. Quizás nos adelantamos y compramos primero todo el techo de la casita, pero yo no tengo esos cimientos que me ayudan a hacer esa detección y quizás yo no estoy alimentando estas herramientas de manera correcta, ¿verdad? Eso también puede pasar. Pero el objetivo es que estemos trabajando en esa casita, ¿verdad? Entonces, para recapitular un poco todo lo que acabamos de decir, el objetivo de nosotros es implementar un mecanismo de operaciones de seguridad completamente integrado, haciendo uso de inteligencia artificial y automatización para reducir de esas 168 horas más 12, más 6, más 12, que fueron las métricas que evaluamos, a aún menos de 1 hora, ¿verdad? Y que todo esto se pueda traducir en eficiencia para nosotros, pero sobre todo en un nivel muy alto de seguridad. Que nosotros a la hora de un incidente veamos esas cosas pasar y no pues suframos, ¿verdad? Entonces, aquí está, yo les decía, ¿se recuerdan? Tiempo y dinero, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se busca? Hay una línea base de horas de equipos de respuesta a incidentes que nosotros reducimos con el uso de estos frameworks. Y el aproximado, ¿verdad? Va a ser cuando nosotros implementamos la primera parte de la casita, digamos toda la parte de abajo, nosotros reducimos en 86% el tiempo
invertido en un incidente y en aproximadamente $993,000 de costo evitado por año. Obviamente esto depende mucho de la zona geográfica donde se hace la encuesta y el tipo de empresas a las que les aplique, ¿verdad? Pero pensemos, esos $993,000 pueden ser millones para una empresa muy grande o pueden ser decenas de miles para una empresa pequeña, pero en tal caso pueden ser fatales. Y cuando nosotros implementamos esa segunda parte, ese techo de esa casita, nosotros reducimos hasta en un 99%. Ese 86% pasa a un 99% y esos $993,000 pasan a $1.14 millones. Al final, el objetivo es poder traducir esto en tiempo y dinero. Y eso es algo que nosotros podemos ayudarlos a hacer. Nosotros trabajamos siempre algo que nosotros llamamos modelo de madurez. Y nosotros tenemos modelos de madurez para la parte de seguridad de operaciones. Nosotros podemos, en conjunto con el equipo de Cyverity, realizar algunas preguntas, averiguar algo de ustedes como organización y en base a eso identificar cuál es el proceso de su madurez y cómo nosotros podemos ayudarlos a construir esa casita, ¿verdad? Esa casita que les va a ayudar a ustedes a estar más seguros. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Tengo todavía algunos premios para los que pregunten. Hay 3, 4 cosas, ¿verdad? ¿Sí? Sí, muchas gracias, qué buena pregunta. Nosotros en Fortinet hemos empezado ya desde hace algunos años a trabajar el tema de OT. ¿Cómo nosotros vemos la parte de OT? Hay soluciones específicas, hay soluciones que se aplican en el mundo de IT, que también aplican en el mundo de OT, pero nosotros hacemos un hincapié muy importante en la inteligencia, ¿verdad? Al final, la diferencia entre un mundo y otro es que son diferentes protocolos, que son diferentes tipos de equipos, que son diferentes tipos de inteligencia los que debo de tener. Y nosotros en Fortinet lo que hacemos es que generamos esa inteligencia específica para la parte de OT. Por ejemplo, así como nosotros tenemos motores de IPS para detectar exploits contra elementos ampliamente utilizados en IT, también tenemos esa misma inteligencia para detectar explotaciones que se hacen en elementos de OT, ¿verdad? En PLCs, en medidores, en escadas, ¿y sí? Mira, el mismo firewall lo hace, ¿verdad? El mismo firewall lo hace con un licenciamiento. A nivel de, por ejemplo, si tú tienes un servidor donde está corriendo un SCADA, el mismo EDR también tiene esa inteligencia para la parte de OT. La parte de deception que platicamos con los decoys y con toda la parte de honeypots, también se pueden hacer, estas carnadas se pueden fabricar en SCADA también. Y en general, nuestras soluciones tienen todo ese aspecto de OT derivado de la inteligencia que nosotros mismos generamos y que está ya sea a veces como un módulo adicional licenciado o ya a veces dentro de las mismas herramientas, dependiendo de las herramientas. Pero sobre todo otra cosa muy importante es que nosotros como empresa hemos estratégicamente empezado a agregar talento humano que viene del mundo de OT. Entonces, hemos venido contratando personas a nivel Latinoamérica que han trabajado en empresas de tecnología operacional y que nos ayudan a hacer todo este mismo proceso que yo les comenté de madurez en seguridad de operaciones, lo podemos hacer también para la parte de OT. Porque al final los marcos de gobernanza y la forma de medir esa madurez es diferente, ¿verdad? Así como tenemos nosotros el modelo OSI en IT, está el modelo de Purdue en OT, así como nosotros tenemos la ISO tal y tal, ellos tienen la IS no sé cuánto, etcétera, ¿verdad? Pero sí trabajamos mucho el tema de OT y tenemos personas certificadas y, bueno, mucho equipo para eso. Listo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Para la parte de vulnerabilidades hay varias cosas que se pueden ir haciendo. Yo siempre he dicho que la cultura y la actividad del parchado es sumamente importante para una compañía, ¿verdad? O sea, el más del 90% de las explotaciones y ataques vienen de vulnerabilidades no parchadas. Eso es seguro, ¿verdad? Obviamente, yo estoy lidiando con activos críticos, estoy lidiando con que no puedo hacer ventanas de mantenimiento todas las noches, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde entra la inteligencia artificial. Por ejemplo, herramientas de EDR que tengan parchado virtual, por ejemplo. Entonces, si bien yo no he logrado parchar la vulnerabilidad porque no he tenido ventana, yo puedo evitar que exploten esa vulnerabilidad a través del uso de esa inteligencia artificial y de esos motores que incluye la herramienta de LEDER, por ejemplo, ¿verdad? O tener una herramienta que esté dentro de los equipos y que me ayude a parchar de forma remota, por ejemplo. Eso es algo que también se hace, ¿verdad?
Pero principalmente son esas dos cosas, ¿verdad? Utilizar algún tipo de herramienta de inteligencia artificial para evitar que las vulnerabilidades existentes sean explotadas y eficientar lo más que se pueda las actividades de parchado, ¿verdad? Esas son quizás las dos medidas más importantes que se pueden hacer respecto de eso. Por ahí alguien atrás estaba preguntando también. Sí, nosotros tenemos algo que se llama Open Fabric Ecosystem, le decimos nosotros, y realmente es como nosotros podemos interactuar con otros vendors a nivel de, muchas veces son APIs, perdón, y otras veces son elementos ya incluidos en las herramientas. Por ejemplo, respecto de todo este rollo de la casita, la integración con terceros se va a dar principalmente en dos partes. La primera es en el CIEM, en donde nosotros vamos a poder recibir información de terceros, ¿verdad? Yo te puedo dar todos los cimientos de la casita, pero si tú ya tenés una herramienta de EDR que no es la de nosotros, por ejemplo, el objetivo es que nosotros nos integremos para recibir esa información, ¿verdad? Y la segunda herramienta es el SOAR, ¿verdad? Que tiene conectores para integración con terceros y permite que a partir de lo que nosotros vimos y correlacionamos, automatizar esa respuesta, inclusive si las herramientas encargadas de realizar esa respuesta no son Fortinet, ¿verdad? El propósito es eficientar esas operaciones de seguridad de la forma más agnóstica posible. Es algo que tenemos en cuenta en todo lo que hemos venido hablando, ¿verdad? ¿Sí? Mira, depende, porque hay SOCs de SOCs, ¿verdad? Hay quienes te ofrecen unas cosas, hay quienes te ofrecen otras cosas. La parte de hacer esa segmentación entre el EDP y el CARA no necesariamente se desvía de lo que hace un SOC. Sin embargo, generalmente, y digo generalmente porque no siempre es así, las ofertas de SOC son mucho ese techo de la casa, ¿verdad? Yo me traigo tu información, la correlaciono y respondo, y tengo un equipo de personas y procesos para ayudarte a responder, ¿verdad? Pero a veces las organizaciones no están preparadas con todas las herramientas necesarias para alimentar esas correlaciones y esas respuestas automáticas, ¿verdad? Entonces, realmente nosotros hablamos del modelo de EDP más CARA por hacer esa segmentación, ¿verdad? Porque yo te puedo venir y poner solo el techo si tú ya tienes todo, aunque no sea Fortinet, ¿verdad? O yo puedo, si tú ya tienes un SOC, pero te faltan herramientas para la parte de detección temprana con inteligencia artificial, ayudar en esa parte, ¿verdad? Entonces, depende mucho de cómo estemos, ¿verdad? Va a ser muy raro que alguien agarre, tengamos un lienzo en blanco y lo pongamos todo, ¿verdad? Obviamente, pero sí, en eso difiere un poquito. Fíjate que, mira, sí, la respuesta corta es sí, voy a explicar un poquito. No hay aquí un producto ni nada que haga eso, obviamente, ¿verdad? Eso lo hacemos mucho nosotros a nivel de personas. Nosotros tratamos de hacer algo a lo que llamamos customer centric, ¿verdad? O centrado en el cliente. Y nosotros hemos encontrado que la mejor forma de hacer esto es, primero, tratar de medir y cuantificar el riesgo en materia de dinero, ¿verdad? Que no siempre es tan sencillo, a veces nosotros tenemos ahí calculadoras o alguna encuesta que podemos ayudar a hacer o cualquier cosa. El tercer punto es tratar de alinear los proyectos a las métricas operacionales de las compañías, ¿verdad? Si las compañías tienen como métrica, no quiero dejar de facturar ni un segundo en el año, entonces yo de alguna manera, asegurando la seguridad, valga la redundancia, ayudo a aportar a esa métrica, ¿verdad? Y por eso es que nosotros hacemos estos modelos de madurez, porque el resultado de estos modelos de madurez es un proceso por fases en el cual nosotros vamos a construir esta casita tratando de realizar la menor inversión de dinero al principio, ¿verdad? Tratando de concientizar a los stakeholders de la compañía y tratando de representar el producto de los proyectos en reducción del riesgo o en materia de tiempo y dinero, que es un poco traducir lo que nosotros hacemos en tecnología hacia lo que ven los stakeholders de las compañías, ¿verdad? Porque eso es lo que más nos cuesta a veces. Nosotros como tecnología entendemos el beneficio y sabemos qué es lo que hace y cómo podemos nosotros hacerlo y poder trasladar eso al lenguaje que ellos entienden, ¿verdad? Quisiera darles las gracias por ponerme atención, espero no haberlos aburrido mucho y por ahí nos vamos a ver más tardecito en el cóctel. Muchas gracias.